Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todos. Eh, Les damos la bienvenida. Estamos a unos minutos de comenzar. Ya tenemos por aquí a nuestra ponente del día de hoy, a Marcela Infante. Marcela, bienvenida. Y si nos permiten, en unos minutos comenzamos para darnos un tiempo más a que ya se están sumando varios participantes. Vamos a dar 5 minutos más, si les parece, para comenzar. Muchas gracias.
Pues si gustan, vamos comenzando. Marcela, un placer tenerte con nosotros. La verdad que sí es un honor tener a Marcela. Te agradecemos mucho haberte dado este espacio en el que estamos con tutores y aprendices de las empresas de la red de talento aplicado que están participando en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Eh, les comento y les presento a Marcela, que es directora del proyecto Renástare, es que espero haberlo pronunciado bien. Es una gran experta en diferentes disciplinas y especialidades como psicoterapia de premisas, psicoterapia corporal, hipnosis experimental. Es más, tiene un sinfín de especialidades, es coach de vida y coach ejecutivo por Reencuadre. Y su práctica profesional incluye los campos de coordinación e impartición de entrenamientos en programación neurolingüística, así como la práctica privada de psicoterapia clínica. Marcela, pues aquí está su currículum, léanlo por favor, pero pues te doy la palabra para aprovechar el tiempo que tenemos y que puedas compartir pues con todos los presentes esta gran plática sobre estrés y resiliencia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Mariana, gracias a todos por la invitación, gracias a todos por estar presentes. Y bueno, como bien lo decía Marina, esta plática habla de estrés, de su relación con la ansiedad y de qué podemos hacer para gestionarlo, como la resiliencia y otros recursos prácticos que quiero compartir con ustedes en esta hora que vamos a estar juntos, nos pueden ayudar a manejar este tipo de situaciones que además, dadas las circunstancias que estamos viviendo actualmente, se vuelve ya no importante sino urgente entender de fondo y aprender a manejar. La verdad es que la situación actual de la pandemia ha traído consigo una presión muy grande en todas las personas desde muchos aspectos de sus vidas y nos ha sometido a todos a una situación de estrés particularmente importante, ¿no? Que se une a los estreses que ya veníamos cargando todos en la vida cotidiana. Entonces, me parece como más fundamental en esta época que nunca aprender sobre el tema. Y para platicarlos y que esto vaya tomando forma, me gustaría empezar por explicar qué es exactamente el estrés y cuál es su relación con la ansiedad. El estrés es prácticamente un estado de tensión. Eso es el estrés. Es un estado de tensión mental y o emocional y o física. Es decir, puede venir de cualquiera de estas tres fuentes. Un estrés que proviene de algo físico puede ser algo tan básico como, por ejemplo, romperte un hueso, ¿no? O que te duele el estómago. Eso es un estrés físico. O una digestión que le costó mucho trabajo a tu cuerpo hacer porque te comiste una hamburguesa con papas fritas y 2 malteadas de chocolate y no las puedes digerir. Eso es un estrés físico. Obviamente hay diferentes niveles. Un estrés químico, que también implicaría tu cuerpo, puede darse, por ejemplo, por una intoxicación o un medicamento. Incluso un medicamento como un antibiótico, que puede ser lo prudente y que está bien que te lo tomes si es recetado, mete a tu cuerpo en un estado de estrés. Porque, bueno, está teniendo que lidiar con los efectos secundarios. Pero un estrés también tiene fuentes mentales y emocionales. Es decir, esta tensión que se genera también puede venir de nuestra mente y de nuestras emociones y sentimientos. ¿Qué pasa o por qué pasa cuando nos metemos en este estado de estrés? Generalmente tiene que ver porque estamos en una situación que nos demanda más recursos de los que tenemos o de los que nosotros creemos que tenemos. Es decir, nos sentimos amenazados, sentimos que hay peligro. Puede ser que creamos que el peligro viene en el futuro o que el peligro está presente. Puede ser que el peligro esté realmente formando parte de nuestra realidad o puede ser que lo estemos imaginando. Pero lo cierto es que el estrés es una respuesta adaptativa. El estrés no es en realidad el enemigo que nosotros hemos ido creando a través del tiempo y que muchas veces nos dicen que el estrés es lo peor que nos puede pasar. Sin duda, lo que hemos hecho con el estrés es lo peor que nos puede pasar, pero el estrés es en sí una respuesta adaptativa. Es decir, el cuerpo frente a la amenaza, de manera muy sabia, genera una respuesta de estrés.
Esta respuesta de estrés busca hacerle frente a la amenaza, resolverla y regresar al punto de equilibrio, que es el punto de salud. Para que eso suceda, obviamente, esta respuesta de estrés, que es una respuesta que se genera a través del sistema nervioso, el cerebro detecta la amenaza, ya sea, como dije, real o imaginaria, y manda información a todo el cuerpo para que reaccione de cierta manera. Y muchas cosas en nuestro cuerpo pasan. Nosotros debemos de haber sentido ya algunas de forma muy clara. Por ejemplo, dejas de crear saliva, dejas de salivar, por eso se te seca la boca, ¿no? Mucha gente dice, me asusté tanto que se me secó la boca. Otra cosa muy importante que pasa es que todos los recursos, toda la sangre, la oxigenación, se dirigen a ciertas partes del cuerpo mientras se sacrifican otras. Por ejemplo, se dirigen a tu sistema cardíaco y pulmonar para que puedas correr o defenderte rápido. Se dirige a tus músculos, pero se sacrifican sistemas como el endocrino, que es el que maneja todas tus hormonas, o el sistema inmune, se sacrifica el sistema inmune, o el sistema digestivo. Por eso tanta gente cuando tiene un momento de mucho estrés se enferma del estómago, o no puede digerir el estómago, o le da náuseas, ¿sí? Entonces, pasan muchas cosas en nuestro cuerpo, pero todas esas cosas que pasan es un intento del cuerpo de darte el poder físico, emocional y mental para poder enfrentar esa supuesta amenaza, controlarla, resolverla, deshacerte de ella, según el caso, y regresar al equilibrio. Es una respuesta adaptativa excelente, sobre todo cuando fue creada. A nosotros nos gusta pensar en términos de que la evolución nos separa mucho de nuestros ancestros, pero honestamente la evolución no ha sido tanta. Nosotros nos parecemos mucho a nuestros ancestros los cavernícolas. No hemos cambiado tanto, todavía tenemos esa información genética y biológica y nerviosa de nuestro sistema nervioso. Entonces, esa respuesta que era increíblemente adaptativa, si el pobre cavernícola tenía que enfrentar a un tigre que lo iba a comer, resulta muy poco adaptativa para el mundo que hemos creado actualmente. ¿Por qué? Porque el estrés se mantiene de forma constante. No es un monstruo al que vas a enfrentar y vas a vencer, ojalá, sino es una serie de tensiones y amenazas sutiles, quizá más pequeñas, pero constantes, que enfrentamos como el tráfico, los ruidos, el smog, las fechas límite, las demandas de la vida cotidiana, en fin, ¿no? Los problemas que todos enfrentamos. No es un estrés que se resuelve y que me permite llegar de nuevo al equilibrio, sino que es un estrés que se mantiene. Y en ese sentido, la respuesta de estrés ha dejado de ser la más eficaz. No porque nuestro cuerpo tenga la culpa, sino porque nosotros hemos creado un mundo que no responde a nuestras necesidades biológicas y naturales originales. Por eso, entonces, se vuelve como muy, muy, muy importante que aprendamos respuestas más adaptativas al mundo que vivimos nosotros, al mundo en el que nos movemos día a día. Una cosa muy importante que pasa cuando tenemos estrés es que, por decirlo de una forma básica, nosotros tenemos 3 cerebros. El cerebro que conocemos como neurocórtex es el área cerebral que está encargado de todo el pensamiento secundario y de los procesos de análisis, síntesis y procesamientos profundos y complejos, ¿sí? Está el cerebro al que nosotros le llamamos, o área cerebral a la que llamamos el cerebro límbico, que es el cerebro que maneja todo lo emocional. Cuando estamos estresados, el cerebro límbico literalmente se inflama. Entonces se vuelve más susceptible. Un dato interesante es que el cerebro límbico es más duro, más resistente en el cerebro de los hombres en general y más suave en el cerebro de las mujeres, lo cual hace que las mujeres seamos más sensibles, más fácilmente nos impacta lo sensible, lo emocional, pero también hace, por ejemplo, que cuando a los hombres les impacta algo emocional, les impacte muchísimo. Porque como es más resistente, el impulso o el estímulo que logra penetrar tiene que ser muy fuerte. Por eso la tendencia, por ejemplo, de las mujeres es más a deprimirse, pero cuando los hombres se deprimen tienden más a suicidarse, ¿sí?
porque el impacto es mucho más duro en sus cerebros. Esos son datos interesantes de nuestro cerebro límbico. Y en tercer lugar está nuestro cerebro reptilíneo. Se llama así porque lo compartimos con los reptiles, para que no nos dé la soberbia de que nos hemos ido tan lejos en nuestra evolución. Todavía hay partes nuestras que compartimos con los reptiles. Y ahí está nuestro instinto. En el cerebro reptilíneo se guardan todos nuestros impulsos instintivos. También en el cerebro reptilíneo se guardan nuestros recuerdos. Entonces, todo lo que se almacena en ese cerebro se siente como lo que yo soy, lo que me es natural. Aunque en realidad haya sido aprendido y sea parte de tus recuerdos, no es que hayas nacido así, pero como ya lo viviste y lo recordaste y lo almacenaste en tu reptilíneo, lo vives como si esa fuera tu naturaleza, ¿sí? Entonces, tenemos estos tres cerebros y cuando estamos estresados, de forma adaptativa, y por razones reales de supervivencia, el cerebro bloquea el área del neurocórtex. El área del neurocórtex está aquí en la parte de nuestra frente, es la última evolutivamente hablando en haberse desarrollado y también es la última en desarrollarse en nuestra evolución personal, es decir, una persona más o menos tiene el neurocórtex maduro a los 21 años. Por eso antes la mayoría de edad se cumplía a los 21 años. Ahora que la mayoría de edad se cumple a los 18, ni siquiera nuestro cerebro está completo. Por eso la gente a los 18 hace tantas barbaridades, ¿no? La última parte de nuestro cerebro que se forma y se madura es la que mide las consecuencias a largo plazo. Por eso tú le puedes decir a un adolescente de 16, 17, 18 años que piense bien lo que está haciendo porque le va a traer consecuencias en el futuro y él no procesa esa información porque no tiene esa parte del cerebro completamente madurada. También esa parte del cerebro madura antes en mujeres en general que en hombres. Entonces, esa parte se bloquea. ¿Se bloquea por qué razón? Pues imagínense que ustedes van manejando en la carretera y de repente se cruza una vaca. Y resulta que su sistema de supervivencia, que se conoce como estado de fight or flight, que es lucha o huida, su estado de supervivencia, no funciona muy bien. Y como no funciona, eso quiere decir que no le da la información al cuerpo de segregar cortisol y adrenalina. El cortisol y la adrenalina son las hormonas del estrés. Estas hormonas viajan llevando la información a todo el cuerpo y empieza el cuerpo a responder haciendo estos ajustes. Como su sistema no funciona muy bien en esta metáfora, pues resulta que la información no llega y el neurocórtex no se bloquea. ¿Qué va a pasar? Que vas a ver a la vaca y vas a pensar, ¿qué haré? ¿Pasaré encima de la vaca? ¿Le daré vuelta a la derecha? ¿Le daré vuelta a la izquierda? ¿Frenaré? En fin, que para cuando terminas de hacer un análisis a cargo de tu neurocórtex, ya te moriste porque chocaste con la vaca. Como esas cosas no son muy funcionales y muy adaptativas, pues entonces en una situación de amenaza, ¿sí? En un incendio, en un terremoto, en un accidente de carretera, pues lo que hace el cuerpo de forma natural es que bloquea tu neurocórtex. ¿Para qué? Para que no te tardes en tomar decisiones. Entonces, ¿cómo vas a tomar tus decisiones? Pues desde la emoción y desde el instinto, ¿sí? ¿Qué haces? Pues que seguramente das un volantazo o te llevas a la vaca, ¿no? A lo mejor te arrepientes luego mucho de haber matado a la vaca, pero salvas tu vida, ¿sí? Ese es el objetivo de tu cerebro. Eso es algo que tenemos que entender, aunque suene muy radical, pero nos ayuda a comprender nuestra biología. Y comprendernos a nosotros mismos es el mejor lugar del que podemos partir para regularnos a nosotros mismos. Tu cerebro no tiene por objetivo hacerte feliz. Tu cerebro tiene por objetivo salvarte la vida. Nosotros somos supervivientes. Nuestro sistema nervioso está encaminado a sobrevivir, pase lo que pase. Toda la carga, la información genética que tú traes, te la heredaron tus padres, que a su vez sobrevivieron lo suficiente al menos para reproducirse, porque si no, no estarías aquí en el mundo. Y lo mismo pasó con tus abuelos y tus bisabuelos y tus tatarabuelos. Es decir, si nos vamos hasta el cavernícola número 1 y el cavernícola número 2, todo lo que han ido aprendiendo generaciones tras generaciones ha llegado a nosotros en información genética de supervivientes.
Tú vienes de un linaje de sobrevivientes y tu sistema está hecho para sobrevivir. La felicidad es un extra, ¿sí? Por eso tendemos a ser tan negativos, no porque seamos malas personas, sino porque nuestro cerebro quiere que estés alerta, que estés preparado para lo que sea, ¿sí? Como hemos creado un mundo más seguro, entre comillas, donde puedes ir al súper y comprar tu comida y donde no tienes miedo de que te ataque un mamut, ¿no? Si sales a la calle, pues entonces esta habilidad de adaptarnos a un mundo amenazante de forma constante, con grandes amenazas que peligran, ¿no? Que ponen en peligro tu vida, pues no está siendo tan adaptativo a este mundo. Por eso tenemos que empezar a hacer algunos cambios, ¿sí? Eso nos deja muy claro el hecho de que cuando estamos muy estresados, no pensamos bien, no tomamos buenas decisiones. Cuando el estrés es un tema muy grande de la realidad externa, como por ejemplo salvar tu vida en un incendio, pues entonces lo vas a hacer muy bien. Pero ¿qué pasa que cuando el estrés no es así? ¿Qué pasa en situaciones donde el estrés viene más, por ejemplo, de tu imaginación que de la realidad? Se ha observado que la mayoría de la gente en la actualidad, el 90 u 80% de su estrés no proviene de tigres externos, por decirlo así, de amenazas reales externas, sino de su propia imaginación. Para eso tenemos que entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo pensamos, que yo les voy a explicar en un momento. Pero este estrés que viene de nuestra imaginación tiene el mismo impacto en nuestra vida que si fuera un estrés externo. ¿Por qué? Porque tu cerebro, que está hecho para que sobrevivas, no sabe diferenciar entre fantasía y realidad. Si tú le mientes a tu mente y la convences, ella te cree. Por eso, una de las mejores recomendaciones que yo les suelo dar a mis pacientes es, por favor, no te creas todo lo que piensas. Por muy inteligente que seas, la verdad es que piensas una serie de tonteras a lo largo del día, bárbara. Seamos honestos, ¿no? Si nos ponemos a analizar en todos nuestros pensamientos semanales, hemos pensado una barbarie de cosas que hasta pena nos daría decir en voz alta, ¿sí? Muchos de esos pensamientos se alimentan del pasado, de lo que hemos vivido en el pasado. Si tu pasado fuera un paraíso terrenal, pues estarías protegida de los pensamientos negativos, pero generalmente todos tenemos historias de todo tipo, tenemos momentos difíciles, enfermedades, pérdidas. Cuando una cosa te pasa en tu vida, digamos que cortas con tu novio, ¿no? O repruebas un examen, o pides un trabajo y no te lo dan, o planeas un proyecto y no se te hace. ¿Qué haces? Primero ya lo viviste, es una vez, es una experiencia desagradable que te pasó una vez. Pero luego llegas a tu casa y se lo cuentas a tu pareja, a tu mamá, a tu mejor amiga, ya lo viviste 2 veces. Porque, seamos honestos, lo revivimos y mientras lo estamos contando nos volvemos a sentir así, llenos de coraje y hasta la cara se nos pone roja y nos tiemblan las manos, como si estuviéramos viviéndolo en ese momento. Entonces, para tu cerebro ya lo viviste 2 veces. Vamos a suponer que al día siguiente llegas a trabajar o mientras te bañas, lo vuelves a recordar. Es más, hasta le añades cosas, porque somos muy buenos editando nuestros pensamientos, como si fuéramos productores de televisión. Y entonces le hubiera dicho, y como no le dije, y a mí me hubiera gustado, y él no debió de haber hecho esto, y en fin, que hacemos una gran edición, le ponemos de todo en nuestra cosecha, ya lo vivimos 3 veces. Si llegamos a nuestra oficina y lo volvemos a contar, ya lo vivimos 4. Cuando tú ya viviste 4 veces algo, la posibilidad de que te vuelva a pasar es muy grande. Entonces, ¿qué pasa con el cerebro? Tú ya lo convenciste que algo que solo te ha pasado una vez, te pasó 4. Él, obviamente, hace un cálculo y dice, esto puede volver a pasar 5, y 6, y 7, pues 4 ya son un chorro, ¿sí? Ya es un patrón. Se va a repetir el patrón. Y entonces te mantiene alerta esperando eso en el futuro. ¿Y qué generas? Predicciones. Predicciones apocalípticas se llaman. Haces como un camino entre el pasado y el futuro sin salida. Es una vía rápida que no tiene salidas al presente.
En el presente ni nos paramos. No nos paramos a preguntarnos, ¿de veras está pasando? No. Hacemos como si de veras fuera un hecho que tuviéramos una bola mágica y leyéramos el futuro y supiéramos lo que va a ocurrir, y entonces hacemos predicciones apocalípticas. Esas predicciones apocalípticas, el miedo que viene del pasado y esas predicciones negativas que hacemos del futuro son los tigres más grandes que llevamos en nuestra cabeza y la mayor fuente de estrés interno. Y casi todas son mentiras o exageraciones, ¿sí? Lo que va pasando entonces es que gran parte del estrés no proviene de hechos reales, como ahorita podríamos decir el COVID, sino más bien del miedo y de las cosas que nos decimos que pueden llegar a pasar si nos da COVID, o si le dio COVID a alguien, o si esto no se compone, ¿sí? Creamos una narrativa muy negativa de nuestro futuro. Y eso es la fuente más grande del estrés. Estar recordando con terror y con enojo y con culpa el pasado y estar creando un futuro que en realidad no sabemos si va a ocurrir, como si fuera un hecho, y convencernos a nosotros de que así va a ser, como si hubiéramos leído el futuro en una bola de cristal. Ese estrés, que es el estrés que nosotros creamos solos, o sea, a través de nosotros mismos, y a veces sin ninguna relación externa, a veces con alguna relación externa, es el que nos desgasta más y el que mantiene nuestros niveles de cortisol y adrenalina muy altos. ¿Qué pasa cuando tenemos estos niveles de cortisol y adrenalina muy altos? Bueno, además de todos los efectos que les comenté, lo que le pasa a nuestro sistema inmune, nuestra capacidad de pensar bloqueada, también sucede que el cuerpo no tiene energía para repararse, para recuperarse, para descansar. Y poco a poco, como el cuerpo es muy sabio, se va adaptando. Entonces lo que tenemos hoy en día es lo que se conoce como adicción al estrés. La gente en realidad ya está adicta a ciertos niveles de estrés. Y el estrés se vuelve invisible. Muchas personas me dicen, yo no tengo estrés, ¿no? Vienen a terapia por manejo de ansiedad, que es mi especialidad, y me dicen, Marcela, es que estoy muy ansiosa. Y yo les pregunto, ¿cómo están tus niveles de estrés? Y me dicen, no, yo estrés no tengo. Bueno, es imposible, entendamos. La ansiedad es la expresión emocional del estrés. Si no tienes estrés, no tienes ansiedad. Lo que pasa es que el estrés ya se hizo invisible. Ya te acostumbraste tanto a vivir en esos niveles de cortisol y de adrenalina que no solamente ya no te das cuenta, sino ya te hiciste adicto, ya te gusta, te acomoda vivir así. Y entonces el discurso de las personas es el siguiente. Si algo te resuena, pues a lo mejor es interesante que te vas conociendo si tú tienes adicción al estrés. La gente te dice cosas como, yo funciono mucho mejor bajo tensión. A mí me funciona muy bien dejar todo para el último y hacerlo todo con una prisa horrible la noche anterior. O hay veces que el discurso es, por ejemplo, una confusión de emociones con estrés. Si no estás preocupado, es que no me amas. Porque el amor es sinónimo de preocupación. Y si no estás desgastado, es que no te importa. Porque ya cuando tienes adicción al estrés, esas cosas se empiezan a confundir. Y se empieza a hacer tan normal para ti que el estrés o el estar estresado ya no es algo ajeno, ya no tienes estrés, eres un estresado. Es como si de tenerlo te convirtieras en serlo. Entonces eres una persona muy estresada, eres un estresado. Así la gente se describe. Yo soy un manojo de nervios, ¿no? Y hacen cosas para mantener ese nivel de estrés. Lo hacen sin darse cuenta, obviamente de forma inconsciente. El estrés ya es su adicción y van a conservar su adicción. ¿Cuál es la mejor manera de mantenerte en el estrés? Pues convertir cualquier cosa que tú vivas en fuente de amenaza. Como decimos aquí en México, pues le vemos tres pies al gato, ¿sí? Cualquier cosa que pase la interpretamos desde el filtro de percepción de la amenaza. Todo puede ser mala intención de alguien, todo puede ser peligroso,
todo puede ser de vida o muerte, nos volvemos hipersensibles, nos volvemos reactivos, nos volvemos intolerantes, impacientes, hasta, digamos, malinterpretamos a la gente, o nos boicoteamos, postergamos, porque postergar pues es una de las herramientas más útiles del adicto al estrés, y vamos creando una vida en donde el estrés es la constante, ¿sí? Creemos que porque nos adaptamos y estamos cómodos en esos niveles de estrés no va a pasar nada, pero no es así. Tú puedes adaptarte a un mal olor, pero eso no quiere decir que si el mal olor proviene de un veneno, no te estés envenenando, ¿sí? El estrés causa mucho deterioro, evita que tu cuerpo se repare, se defienda, ¿no? El sistema inmune funcione bien y genera envejecimiento prematuro. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Pues tenemos que aprender a regular nuestros pensamientos, ¿sí? No podemos resolver la ansiedad si primero no enfrentamos las fuentes de estrés que sí están bajo nuestro poder o nuestro control o nuestra regulación. Sin duda hay cosas externas que no podemos evitar, pero el estrés que causamos nosotros a través de nuestro pensamiento sí lo podemos evitar, ¿sí? O lo podemos disminuir, al menos en un porcentaje importante. Siendo la ansiedad la expresión emocional del estrés, una cosa que a veces confundimos es que creemos que la ansiedad es una emoción. La ansiedad no es una emoción, es algo mucho más complejo que una emoción, porque tú puedes sentirte ansioso y enojado y triste con melancolía, o puedes sentirte ansioso con miedo y con sentimiento de humillación. Es decir, la ansiedad puede tener muchos matices emocionales y sentimentales. La ansiedad es mucho más que una emoción, es un estado muy complejo que expresa o que comunica que tus niveles de estrés han aumentado muchísimo, ¿sí? Naturalmente podemos hacer algunas cosas para bajar nuestro nivel de estrés. Sin duda, hay algunos elementos muy reales y muy al alcance de la mano. Hay cosas que son de nuestro cuerpo que podemos empezar ya, hoy, aquí y ahora, a manejar y a cambiar. Hay alimentos que son más causantes de estrés que otros, ¿no? Yo no soy una nutrióloga, ni mucho menos pretendo vender ningún tipo de dieta, pero sí, por ejemplo, la cafeína es un estimulante que produce estrés al cuerpo, ¿sí? Comer cosas que no puedes digerir o que te generan alergias o que tienes hipersensibilidades, como si eres hipersensible a la lactosa o cosas así, pues van a estresar tu cuerpo, ¿sí? Esas son cosas físicas. Naturalmente el smog causa un estrés al que tú ya probablemente ni notas, pero claro, es un estrés químico, porque pues nos estamos todos intoxicando un poco aquí con el smog. Pero ¿qué pasa con la parte mental y emocional? Bueno, hay tres factores bien importantes en manejar el tema del estrés en términos de emocionales y mentales. Uno es aprender a manejar nuestra atención y nuestros pensamientos. Otro es manejar el sobrepensamiento, ¿no? Lo que se conoce como overthinking o la obsesión, ¿sí? Y el otro tiene que ver con aprender a desarrollar actividades que generen lo que se conocen coloquialmente como hormonas de la felicidad. Nosotros tenemos muchas hormonas de la felicidad. Básicamente quiero comentarles de 4. Estas 4 hormonas de la felicidad en realidad actúan como mensajeros químicos de nuestro cuerpo, y cuando estas hormonas se mantienen en un nivel muy alto, lo que sucede es que el cortisol y la adrenalina se regulan y se reducen. Entonces, aunque vivas en un mundo que continuamente está causando tensión y que tiene demandas, aunque sigas viviendo en una ciudad como esta, con tantos elementos y sobreestímulos, aunque tengas una vida retadora, si tú mantienes tus niveles hormonales en términos de hormonas de la felicidad altos, tu cortisol y tu adrenalina nunca van a subir demasiado. Eso es mucho mejor que esperar a que suban y tener que lidiar con un ataque de pánico o con un cuadro de ansiedad. Naturalmente también si las cosas llegan a ese punto hay muchas cosas que se pueden hacer
Pero a mí lo que me gusta ahorita promover es más bien un estilo de vida preventivo. Entender nuestro cuerpo, entender a nuestro cerebro y hacer cosas desde el principio para evitar que el estrés nos vaya comiendo y también para evitar que sin darnos cuenta nos vayamos adaptando a estos niveles de cortisol y adrenalina tan altos y terminemos siendo adictos al estrés. Porque una vez que ya eres adicto, necesitas trabajar mucho en superar esas adicciones a tus propias hormonas de estrés y necesitas hacer cambios de vida un poco más radicales. Entonces vale la pena desde el principio evitar ese estilo de vida. También porque es un estilo de vida, como mencioné, muy autoboicoteador. Genera una cosa que se conoce como profecías autocumplidas. Cuando tú estás muy estresado, tu percepción se filtra a través del estrés. Es decir, no percibes igual que cuando estás tranquilo. Vas a ver las cosas más negras, más oscuras, más peligrosas. Y desde ese punto de vista vas a lanzar profecías. Es decir, me va a pasar esto, o en el futuro va a suceder tal cosa. Y luego, sin darte cuenta, con tu propia actitud, con tus conductas, con tus decisiones, vas a hacer que esas cosas a las que les temes tanto sucedan. Eso se llama una profecía autocumplida. Algo que parece que adivinaste, pero en realidad lo que pasó es que hiciste que sucediera. Porque estás tan nervioso, estás tan desconectado con tu capacidad de tomar decisiones, estás tan impaciente, tan intolerante, que afectas el mundo que te rodea y lo vas empeorando para ti mismo. Esa es una forma de autoboicotearte terrible, porque boicoteas sobre todo tu paz y tu felicidad y tu éxito. Entonces, ¿qué podemos hacer para no llegar a estos puntos? Bueno, como yo les decía, un primer paso es aprender a manejar tu atención y tus pensamientos. Y para entender esto, me gustaría explicarles de una forma muy sencilla cómo pensamos. Imagínense que nosotros pensamos usando nuestros sentidos adentro de nuestra cabeza. Esa es una manera más fácil de entender. Piensen, por ejemplo, en una persona que ustedes quieren mucho. Lo más seguro es que lo que hagan adentro de su cabeza sea mirar su imagen, evocar su imagen. O tal vez también usen alguno otro de sus sentidos y escuchen su voz o sientan y revivan la experiencia de un abrazo, ¿no? En ese sentido, estamos usando nuestros sentidos adentro de nuestra cabeza y estamos pensando. Si yo les digo que piensen en la última vez que salieron a manejar en un automóvil, ya fuera que ustedes manejaban o fueran de acompañamiento, pues seguramente van a evocar cosas como ver el automóvil en el que subieron o escuchar la conversación que estaban ahí generando, si ese es el caso, o la música que estaban escuchando, o incluso sentir el movimiento que sentían cuando iban en el auto. Es decir, estás involucrando todos tus sentidos. Cuando tú piensas e involucras todos tus sentidos y lo haces de una forma, digamos, muy vívida, muy realista, así es como engañas o convences a tu cerebro de que lo que estás pensando es real y de verdad sucedió. Así es como pensamos, usando estos sentidos y todas las sensaciones de los sentidos adentro de nuestra cabeza. Y donde nosotros ponemos nuestra atención, ahí se va a ir toda esta fuerza de pensamiento. Digamos que pones tu atención en el coche porque yo te pedí que pusieras tu atención en el coche, o te pido que pienses en un árbol, el árbol que tú quieras. Entonces llevas toda tu atención a ese árbol que estás imaginando. Y entonces tu atención dirige todos tus recursos mentales y sensoriales a ese objeto, en este caso un árbol. Se dice que todo lo que tú atiendes crece. Cuando tú atiendes, cuando llevas tu atención a un pensamiento y ahí llevas todos tus sentidos, toda tu experiencia, lo revives y lo haces muy real, pues obviamente fortaleces ese pensamiento. Por eso convences a tu mente de que es verdad. Cuando tú haces eso al servicio de pensamientos positivos, de confianza, de autoestima, de responsabilidad, de compromiso, de respeto, de solidaridad, de amor, de perdón. Cualquier pensamiento que sea enriquecedor, que te ayude a ser más feliz, que te ayude a alcanzar tus metas,
pues entonces toda esa energía y toda tu atención están siendo dirigidas a ese objetivo que es ser feliz y alcanzar tus metas. Tu atención es una especie de timón, es como el timón que dirige el barco de toda tu energía, de toda tu presencia y de toda la fuerza mental que tienes. Ahí donde tú apuntes tu timón, ahí va a ir el barco. Pero ¿qué pasa cuando tu atención está dirigida a situaciones de miedo o de coraje o de amenaza? Ya dijimos que el cerebro tiene por objetivo que tú sobrevivas. Y por eso, con tanta facilidad, lo que hace el cerebro es guiar tu atención de forma natural a lo peligroso o potencialmente peligroso o fantasiosamente peligroso o amenazante. ¿Qué quiere decir? Que si tú no haces un esfuerzo por entrenar tu atención, si tú no tomas el poder del volante de tu auto y dejas a tu auto funcionar en automático tu cerebro te va a llevar a ver peligros. Donde los hay, donde los puede haber y donde te imaginaste que los puede haber. Muchos de esos peligros, ya dijimos, son más bien parte de ansiedades anticipatorias o de imaginaciones apocalípticas que nacen de experiencias pasadas y que nacen del miedo de esas experiencias pasadas. Por eso es tan importante aprender a regular tu atención. Tú debes de llevar el volante de tu auto, no nada más tu biología. Los seres humanos actualmente se supone que trascendimos nuestra biología a través de nuestra conciencia, del crecimiento de nuestra conciencia y de nuestra voluntad, de nuestro entrenamiento. El entrenamiento es el poder más grande que tenemos en contra, no me gusta tal vez en contra, pero sí superior, quizás sería la palabra más adecuada, superior a nuestra biología. La biología no es fácil de trascender, pero sí se puede administrar y trascender a través de entrenamiento. Piensen, por ejemplo, en un bombero. De forma natural, el ser humano no está hecho para correr y meterse a un edificio en llamas. Si dejas que tu naturaleza sea la que te indique lo que tienes que hacer, vas a salir corriendo de ese lugar. Pero el entrenamiento de un bombero o de un rescatista o de un soldado o de un médico, en fin, en muchas situaciones extremas, el entrenamiento va a tener más poder, va a tener más dirección que tu naturaleza biológica. Eso también lo vivimos nosotros con cualquier cosa que decidimos hacer a través de nuestra disciplina o cualquier hábito saludable que decidimos generar en nuestras vidas. De otra manera, pues seríamos un desorden. Podrías hacerte pipí en la banqueta o comer todo el día porque no tendrías esta capacidad de regular tu atención. También, en el tema de lo que estamos hablando hoy, si no regulas tu atención y tus pensamientos, la tendencia natural de tu cerebro a estar siempre alerta te va a ganar. Y lo que va pasando entonces es que vives constantemente como si vivieras en la guerra. Es como si tuvieras que ser soldado todo el tiempo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no tiene mucho caso que uses todos tus recursos de ser soldado si en realidad no hay una guerra ahorita que tengas que batallar. La batalla no es tanto afuera, sino más bien tienes que lograr ganar la batalla interna. Entonces, como decía, uno de los factores más importantes que tienes que hacer es aprender a regular tu atención y aprender con ello a regular tus pensamientos. El otro factor que es muy importante aprender a manejar es el tema de las hormonas de la felicidad. Como les decía, hay 4 hormonas básicas en la felicidad, en términos de hormonas de felicidad, como se les conoce, que son la dopamina, la serotonina, la oxitocina y las endorfinas. Esas son las 4. Y hay muchas actividades que podemos hacer de forma natural para aumentar los niveles de estas hormonas. Cosas que están al alcance de nuestra mano. Una de las cosas que aumenta varias de estas hormonas es el contacto con la naturaleza y ampliar nuestra vista como en el horizonte, tener una visión más amplia. Estar encerrados, perder el contacto con la naturaleza y que tu vista choque siempre con una pared enfrente, rompe mucho la segregación de serotoninas, de endorfinas, de oxitocinas en general, ¿sí? Tienes que aprender a salir a hacer más contacto con la naturaleza. Desde que
tengas un jardincito, un patio, plantas, hasta el parque de enfrente o a veces un fin de semana de salir a correr. Busca más contacto con la naturaleza. Eso te va a ayudar muchísimo. El olor, digamos, a fresco, el olor a tierra mojada, el olor a rocío, el color verde, son estímulos que desinflaman y relajan el sistema nervioso. Y eso está al alcance de las manos de cualquiera. Otra de las cosas que ayuda mucho a relajar el sistema nervioso y a segregar hormonas de la felicidad es el ejercicio. No necesariamente tienes que convertirte en un fanático del fitness. No estoy diciendo que tienes que hacer ejercicio, eso ya es otro tema, yo no me dedico a eso, en un gimnasio. En realidad, el ejercicio al que me refiero es más un tema como de salir a andar en bicicleta, patinar, nadar, caminar, hacer hiking, ese tipo de ejercicio que se hace como en espacios abiertos, que se puede incluso compartir con gente, con amigos, también es muy disfrutable solo. Ese tipo de cosas ayudan mucho a segregar hormonas de la felicidad. Y bueno, obviamente también te ayudan a mantenerte sano, ¿sí? Pero lo importante aquí es como mantener tu cuerpo en equilibrio químico. Otra cosa, otro tipo de cosas que podemos hacer mucho para mantener nuestras hormonas de la felicidad altas es el reconocimiento y la valoración de nuestros logros. Tenemos a veces un muy mal hábito de no reconocernos nada, de no celebrar nuestros logros, de darlos por hecho o de invalidarlos o de verlos poca cosa. A veces logramos algo y ya estamos pensando en el siguiente logro y no nos dimos ni un ratito de agradecernos y de celebrarlo y de reconocerlo. Entonces, celebrar los logros de otros y los tuyos propios es una cosa muy importante. Y para ello, hay otra cosa que nos puede ayudar mucho a generar hormonas de felicidad y que está muy unida a este tema de celebrar y reconocer tus logros, que es comprometerte en actividades que te hagan disfrutar y gozar la vida. Puede ser que en tu trabajo las encuentres, pero también puedes generar otras actividades cotidianas. Puedes encontrarlo en cosas que a fuerza tienes que hacer. Hay gente que disfruta mucho cocinar, por ejemplo. Sí, tienes que cocinar para comer todos los días. Si además lo disfrutas, adelante. Pero también puedes salirte de tu cotidianidad y pintar, bailar, cantar, todo lo que tiene que ver con música y movimiento relaja muchísimo el cerebro. La música es uno de nuestros mejores aliados. Puede ser que la quieras vivir escuchándola o puede ser que quieras aprender a tocar un instrumento. Una de las cosas que más relaja el cerebro es aprender a tocar un instrumento o cantar. Cantar es una experiencia muy saludable para manejar el estrés, genera muchísimas endorfinas y ayuda muchísimo a la regulación emocional. Entonces, si te comprometes a hacer actividades de este tipo y además te las reconoces, te felicitas, digamos que estás claro de tus pequeños avances, no tienen que ser grandes logros, todos los pequeños avances merecen un reconocimiento, una celebración, vas a entrar en un estado donde estas hormonas de la felicidad pues estén más presentes en tu cuerpo y te ayuden a mantener las hormonas del estrés, digamos, alineadas dentro de un cierto límite. Convivir con otras personas, especialmente el cerebro femenino se relaja mucho platicando, por eso a las mujeres nos gusta tanto juntarnos a tomar café y platicar de todo. Y el cerebro masculino no se relaja platicando, le puede gustar, pero no se relaja. El cerebro masculino se relaja más haciendo actividades repetitivas, como por ejemplo botando una pelota, ¿sí? Jugando una canasta y echando una pelota a la canasta repetidamente. El cerebro masculino es bastante hábil para relajarse, mucho más hábil que el femenino, se puede desconectar con muchísima más habilidad y con muchísima más facilidad. Pero ambos cerebros necesitan descansar y necesitan desconectarse. La plática y la convivencia a las mujeres les sienta mejor y en términos de relajación del sistema nervioso, y a los hombres les sienta mejor hacer actividades repetitivas, como les decía, una pelota, un deporte, incluso algo muy pequeño como, no sé, lanzar pelotitas de papel al cesto de basura. No te tienes que ir a jugar básquetbol, puedes hacer algo pequeño en tu casa. Eso ayuda mucho a relajar el sistema nervioso.
Y naturalmente la convivencia con personas positivas, con disfrutar momentos agradables, eh, todo lo que tenga que ver con gozo. La comida también puede ser una fuente muy agradable de gozo. Nada más hay que tener mucho cuidado porque esa es una situación que puede volverse un arma de dos filos. La gente que nada más busca bajar su estrés a través de la comida desarrolla alteraciones alimenticias. Entonces hay que tener mucho cuidado con la comida y porque a veces si no comes lo que debes te puede causar algún tipo de estrés físico. Pero todas esas cosas, regar tus plantas, dibujar, escuchar música, cantar, bailar, platicar, todas esas cosas son actividades que puedes hacer todos los días para mantener tus hormonas de la felicidad más altas y evitar que tu estrés crezca demasiado. Y además dijimos que había tres elementos. Uno, dijimos, es la regulación de tus pensamientos y atención. La otra es el aumento de tus hormonas de la felicidad. Y el último es tener cuidado con el sobrepensamiento. Un poco ya lo mencionamos al hablar del estrés. El sobrepensamiento es lo que hacemos cuando hacemos este salto muy grande entre el pasado y el futuro y nos ponemos a inventar cosas y nos decimos mentiras y las damos por hechas y convencemos a nuestro cerebro de que es así y le damos vueltas y vueltas y vueltas. El mejor antídoto para el sobrepensamiento es el aquí y el ahora. Cuando se sientan muy cansados mentalmente, hagan este pequeño ejercicio. Siéntense, respiren profundo, suelten sus músculos y pongan atención a tres cosas que ven, aquí y ahora, tres cosas que escuchan, aquí y ahora, y tres cosas que sienten, aquí y ahora. Es el método BES. Ver, escuchar, sentir. Tres cosas, tres cosas, tres cosas, aquí y ahora, aterrizando, aquí y ahora. Y lo puedes hacer varias veces, puedes dar el circuito varias veces, mientras respiras suavemente. Hazlo en un sitio donde no corras peligro, en tu casa, en tu oficina, donde no lo hagas en la calle, porque te vas a relajar y te vas a distraer. Y poco a poco tu ansiedad puede ir bajando poco a poco y sentirte mejor. Eso también sirve cuando tu ansiedad ya creció mucho y tienes como un ataque de pánico. Esa es una estrategia que te puede servir mucho. Pero también ayuda a aterrizar y a mantener tu mente alineada a lo que realmente tiene que hacer ahora y no dejarla irse y volarse la barda y empezar a inventar cuentos y crear narrativas que son un 70% mentiras y que generan todo lo que dijimos hace rato de profecías autocumplidas y de boicot. Esas tres cosas les van a ayudar muchísimo a manejar la ansiedad, que es la expresión emocional de un estrés. Para no tener una vida llena de ansiedad, tienes que resolver tus fuentes de estrés. Y las fuentes de estrés externas son difíciles de resolver, pero las internas están bajo tu poder. Tú puedes hacer la diferencia. Reduciendo tus fuentes internas de estrés, vas a reducir tu estrés muchísimo, porque este estrés que hemos creado en esta cultura, que es continuo, crónico, viene más que nada de adentro de nosotros mismos. Por otro lado, puedes confiar que tu cuerpo está diseñado para enfrentar el estrés de afuera, pero tú le debes de dar descansos para que se pueda recuperar y regresar al equilibrio. Al alcance de sus manos están muchísimas de estas actividades. Practíquenlas. Naturalmente que si tú no haces pequeñas diferencias en tu vida, si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener lo mismo. Si tú quieres reducir tus niveles de estrés, tienes que empezar a romper ciertos patrones de vida e introducir pequeñas nuevas actividades. Muchas veces la gente me dice, es que no tengo ni energía ni tiempo para hacer eso que me dices, Marcela. Pero lo cierto es que el mayor ladrón de la energía y el tiempo es el estrés. El estrés te está quitando tiempo porque te quita eficacia y te hace repetir cosas y perder el tiempo haciendo de nuevo algo que echaste a perder. Y te está quitando vida, porque el estrés te está haciendo envejecer y deteriorarte mucho más rápido. Te está quitando energía vital. Si tú empiezas a hacer esos pequeños cambios en tu vida, vas a ver que al final, aunque parecía que te iban a tomar tiempo y energía, en realidad te regalaron tiempo y energía. Vale la pena intentarlo. Mi invitación es a que lo hagan. Y bueno, con esto termino esta exposición. Les agradezco mucho su participación y abro un espacio por si hubiera preguntas o dudas o comentarios.
Qué bueno, gracias Mari. Gracias, qué bueno que te gustó. Sí, dime, ¿qué duda sería? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Areli. Bueno, mi duda es acerca sobre la ansiedad en Ujú. el aspecto eh, del COVID. Por ejemplo, he conocido casos de personas que se han contagiado de COVID y muchas de ellas aseguran haber tenido el síntoma de la ansiedad por parte del COVID. De hecho, igual estuve investigando con psicólogos de que ya se está estudiando de que la ansiedad ya es vista como un síntoma. Quería preguntarle, bueno, mi duda es referente, ¿ya la ansiedad se va a considerar como una enfermedad mental? La ansiedad es una enfermedad cuando se vuelve crónica, sí, sin duda. Y con el COVID pasa un tema importante. Una de las cosas que a algunas personas les pasa con el COVID es que se les afecta el sistema nervioso. El COVID genera un efecto secundario de inflamación completa. Y para algunas personas incluso el sistema nervioso se afecta en esa inflamación. Incluso hay como este pensamiento como nebuloso, como poco claro, que les dura mucho tiempo. Todavía falta mucho por aprender a ese respecto, pero ese puede ser un facilitador de hipersensibilidad a la ansiedad. Ahora bien, también hay un factor psicológico frente al COVID. Le tenemos miedo y el COVID es real. Pues digamos que ahí el tigre está fuera. ¿Sí? Fuera de que tenemos que seguir medidas de seguridad, también es cierto que no podemos hacer mucho más. La ciencia está avanzando, yo soy partidaria de las vacunas, ese es mi punto de vista. Sin duda todo eso ayuda, pero también es real que la amenaza existe. Entonces va a haber un cierto nivel de estrés muy propio y muy natural a una amenaza real. Tenemos que aprender a manejar nuestros niveles de cortisol con mayor Okay. urgencia, porque Y si, una pregunta, bueno, perdón, referente perdón, a, si dejas que crees que aumente mucho tu cortisol, ya vimos que eso va a bajar tu sistema inmune. Entonces es contraproducente, te vuelves más vulnerable a enfermarte. Sí, dime, perdón. ok, perfecto. ¿Alguien más me quería hacer una pregunta? Sí, aquí en el chat tenemos varias preguntas. Ajá, Una a de ver. ellas es, ¿qué pasa si el cortisol y la adrenalina están a niveles Ok, muy bajos? bueno, referente a esto, por ejemplo, personas que se contagian de COVID No, ¿son dos preguntas? y tienen este síntoma de, Ajá. Bueno, la ansiedad, ya sea que es producida por el COVID o por cualquier otra cosa, se maneja igual. La recomendación sería lo mismo. El ejercicio que les acabo de demostrar al final de la exposición les puede ser muy útil a cualquier persona que tenga un cuadro de ansiedad. Obviamente hay muchos otros, ¿no? Y yo quería compartir este en particular con ustedes. Y también todo lo que dijimos de mantener tus niveles hormonales positivos, altos, les va a ayudar. Obviamente si estás enfermo de COVID hay cosas que no puedes hacer, no puedes salir a hacer ejercicio. Si te sientes muy mal, necesitas dormir. No estoy en contra de lo que el médico le diga al paciente que se cure, pero eventualmente las mismas estrategias van a ser funcionales, sea cual sea la fuente de la ansiedad. Marina, creo que me habías hecho una pregunta. Sí, bueno, soy Ana, pero soy parte No, del equipo de Marina y de perdón. Marta. La próxima pregunta es, ¿qué pasa si el cortisol y la adrenalina están a niveles muy bajos? El cortisol, bueno, si tú tuvieras un daño hormonal grave y tu adrenalina y tu cortisol estuvieran muy bajos, no te podrías ni siquiera levantar. Eso es raro que sucede. Tú te despiertas en la mañana por un golpe de adrenalina. A veces la gente deprimida, profundamente deprimida, pues tiene este desbalance hormonal. En ese caso, cuando tienes una depresión endógena ya,
y tienes un desbalance hormonal tan serio, que puede ser por diferentes razones, no todas mentales y emocionales, puede ser, por ejemplo, un baby blue, o sea, una depresión postpartum, por ejemplo. Mi recomendación es que vayas al psiquiatra o al neurólogo, porque necesitas apoyo para volver a balancear tus niveles hormonales. Ok, perfecto. También dice, ¿qué me recomendaría aparte si apenas sufrí un ataque de ansiedad y la verdad es horrible? Quisiera saber cómo sobrellevarlo. Ok. Mira, lo más importante con un ataque de ansiedad es descubrir qué lo causó. Naturalmente hay cosas que puedes hacer, como todas las que acabo de decir, salir a caminar, hacer el ejercicio de vez, hacer actividades que te distraigan, que no te permitan narrarte cosas terribles, porque en los ataques de ansiedad empiezas a tener una narrativa muy negativa y nada más es como echarle leña al fuego. Pero lo mejor que podrías hacer es pedir ayuda para que alguien te ayude a descubrir qué es lo que está generando tus ataques de ansiedad, porque si no son generados por algo externo, como decíamos, un enemigo real frente a ti, muy posiblemente se hayan ido acumulando. El estrés es acumulativo y eventualmente truena en un ataque de ansiedad o un ataque de pánico. Entonces son cosas que a veces ni te has dado cuenta, pero se han ido acumulando y hay que sanarlo de raíz. Si no, pues muchas veces nada más lo mantienes a margen, pero en una de esas bajas un poquito la alerta y te vuelve a dar. Ok, súper. Y piden aquí que si podría ser más específico el ejemplo de de ver, escuchar. ¿Cómo hacerlo si me encuentro en una situación de ansiedad? Ok. Si tu cuadro de ansiedad es muy fuerte, tienes un ataque de pánico, te recomiendo que te tires al piso o a la cama, pero que sea una cama firme, no espacios, digamos, demasiado suaves. Otra cosa que puedes hacer es pedirle a alguien que te abrace, si eso no te incomoda, porque hay gente que en el ataque de ansiedad no quiere ser tocado, pero que te abrace así, sobre todo por atrás, que te contenga. Y lo que tendrías que hacer es ver tres cosas. Por ejemplo, ahorita tú que me hizo la pregunta o quienes estén ahí, vean tres cosas y digan en voz alta, veo la pantalla de mi computadora, veo a Uri Santander Medina, veo a mis manos moviéndose enfrente de mí. Luego, tres cosas que escuchas. Escucho a mi gato maullar, escucho el paso de un camión allá afuera en la calle, escucho mi voz que está hablando. Y luego tres cosas que sientes. Siento la silla, ¿no?, abajo de mi cuerpo, siento mis pies en los zapatos, siento el pelo en mi cuello. Sentir, ¿no? Tres cosas que ves, tres cosas que escuchas, tres cosas que sientes. Y esta rotonda, digamos, este círculo completo, lo puedes repetir tantas veces como tú lo necesites. Lo que vas haciendo es que involucras a tus sentidos en el aquí y el ahora, calmas tu pensamiento, tu narrativa, tus visiones apocalípticas, te relajas porque así acostado permites que tu sangre llegue a tu cerebro, empiezas a respirar profundo. Te recomiendo que mientras haces esta cuestión en voz alta, como estás hablando, te obligas a respirar. Mientras hablas, te recomiendo entonces que no hables rápido, nada más ve haciéndolo en voz alta. Veo mi computadora, veo mi teléfono celular y no repitas cosas. Obliga a tus sentidos a ir a ver, sentir y escuchar diferentes cosas hasta que empieces a sentir que el hormigueo, que el latido de tu corazón, que tu respiración, que la tensión de tus músculos empiezan a equilibrarse. Perfecto. Y por último ¿cómo afecta a los pacientes con disautonomía la ansiedad por el desbalance y reacción ante la adrenalina? Híjole, no soy experta en disautonomía. Yo me imagino que la experiencia debe ser de mucha ansiedad, ¿no? Mucha gente con disautonomía presenta cuadros de ansiedad, pero no sé qué tanto se deba al cuadro en sí mismo, a la situación en sí misma, o a que la experiencia pues genera miedo y genera alerta, ¿no? Y estresa al cuerpo, y entonces la ansiedad es una expresión pues natural, ¿no?, que se da. Yo trataría la ansiedad de la misma manera. O sea, la ansiedad es el síntoma emocional de que obviamente tu cuerpo está estresado, sea cual sea la razón,
tienes que atender la ansiedad de la misma manera. Igual este ejercicio que acabamos de ver te puede funcionar. También hay otros, ¿no? Sin duda hay muchos otros, pero cualquier cosa, puedes salir a caminar descalzo en un jardín, por ejemplo. Cualquier ejercicio de respiración profunda puede ayudar. Estiramiento de tus músculos, porque cuando tienes mucha ansiedad se ponen muy tensos y eso no permite al cuerpo respirar bien y sentir paz. Entonces, estirar tus músculos también te puede funcionar. Tomar agua caliente, tibia, suavemente, ¿no? Hacerte un té. No, no es tanto el té, pues es el agua caliente y tragarla suavemente, pero pues el té igual te gusta. Todas esas cosas te pueden ayudar. Al final, no sé qué tanto la disautonomía se genere en sí mismo la ansiedad, o la ansiedad solamente es un factor de que pues que tu cuerpo esté estresado y que a ti te da miedo sentirte así. Ok, perfecto. Maffer pregunta que si el estrés siempre ocasionará la depresión. No, puedes tener un cuadro de estrés con pura ansiedad o puedes tener un cuadro de estrés con ansiedad y depresión. Perfecto. Y última pregunta, ¿la ansiedad y depresión son factores de que me enferme seguido de la garganta? Puede ser, también puede no. Se dice en psicoterapia corporal que tu garganta inflamada más bien tiene que ver con problemas de expresión personal, muchas emociones contenidas, cosas que quieres decir y no dices, bloqueos en tu autoafirmación, en tu capacidad de poner límites, en tu capacidad de darte a conocer, lágrimas aguantadas y enojo aguantado porque te lo tragas, te estás tragando tus palabras, te estás tragando tu derecho a expresarte, te estás tragando tu dolor. Eso puede generarte una condición así, puede generarte depresión y ansiedad eventualmente si la mantienes mucho tiempo, pero no necesariamente ya tienes que estar deprimida y ansiosa, puedes nada más estar teniendo un síntoma en la garganta porque alguna de estas cosas que mencioné te están pasando, en cuyo caso te recomiendo que las resuelvas y relajes tu garganta. Perfecto. No sé si alguien tenga más preguntas. Maestra Marcela, buenas tardes. Hola, Uri. Me gustaría preguntarle, más que nada, ¿qué recomendaciones nos podría dar para trabajar las fuentes de estrés externas? Okay. Mira, cuando la fuente de estrés es externa, puedes hacer algunas cosas. Obviamente, de nuevo, mientras tus niveles de endorfinas, oxitocinas, serotoninas y dopaminas sean más altos, es decir, mientras estés más en paz y feliz, todo lo de afuera se va a ver mejor. Pero bueno, también hay ciertas cosas que nunca se dan del todo bien, ¿no? Nunca son muy agradables. Entonces ahí tienes varias opciones, dependiendo de con qué estás lidiando. Una es trabajar con tus significados. A veces hay que cambiarle el significado a las cosas, ¿sí? Cambiar tu punto de vista, la forma en que entiendes las cosas. Tengo que lidiar con una persona muy impuntual. Y para mí es que no le importo, no le importa nada, es muy egoísta, no valora mi trabajo. Cámbiale el significado, no le des ese significado si es tan deteriorante para ti. La verdad es que al final ni sabes por qué la persona es impuntual, o a lo mejor sí sabes y de todas maneras tienes que aguantarla porque es tu jefe o un colaborador o tu mamá, ¿no? Entonces la tienes que aguantar. Entonces cambia el significado, no le eches leña al fuego con esta narrativa de, claro, lo hace por esto y lo hace por esto. Yo creo que una cosa muy importante que tenemos que entender en nuestra vida es que fuera de los sociópatas y los psicópatas, la mayoría de la gente no se levanta en la mañana con el objetivo de arruinar tu vida, ¿no? O sea, no eres el centro de atención de todas las personas y no hicieron un plan estratégico como Guasón para matar a Batman, ¿no? Que hay gente que te afecta negativamente, sí, pero muy probablemente no sea ese su objetivo central de existir, ¿sí? Entonces cambia tu significado si eso te ayuda. Otra cosa muy importante, y por ahí alguien me puso un recadito, es pon límites, ¿no? Si viene al caso y tocas ese tema, no sé yo muy bien de qué estamos hablando, pero a veces poner límites pues es la gran solución, porque a veces estás permitiendo esos abusos y a lo mejor podrías no lo sé, ¿no? Otra es una buena organización.
La conciencia bien organizada maneja mucho mejor la realidad compleja. Y una conciencia es muy difícil que se organice si tú eres desorganizada en todo lo demás. Una conciencia organizada quiere decir que organizas tus significados, tus valores, tus prioridades, tus objetivos, tus necesidades, tus sentimientos. Pero todo eso se vuelve muy difícil, primero, si no te conoces a ti mismo, y segundo, si tienes una vida muy desordenada. Entonces, aprende también a ordenar tu agenda, aprende a ordenar tu semana, tus prioridades, y luego aprende a ordenarte tú. Eso ayuda mucho a lidiar con un mundo muy complejo. Entre tú estés más ordenada, menos te afectará el desorden o el caos del mundo exterior, ¿no? Gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Qué tan efectivo es contratar a una persona que le gusta trabajar bajo presión? Depende para qué la quieras contratar, ¿no? Haz un buen perfil y habrá gente que en ese perfil y en el rol que le quieras dar, pues sea lo mejor que puedes tener en tu empresa, y habrá otros que no. Depende, ¿no? Yo no la contrataría como maestra de kinder, pero a lo mejor sí la contrataría como contadora, ¿no? Depende de qué trabajo le quieres dar, viéndolo así muy crudamente, ¿no? Claro, perfecto. Creo que esas son todas las preguntas. Muy bien. Entonces, pues Marcela, muchísimas gracias por estar aquí, por darnos este webinar. Creo que fue un aprendizaje valioso para todos y nos servirán muchísimo las herramientas que nos diste. Yo, en lo personal, voy a aplicar el método BES varias veces durante mi semana. Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes, gracias por sus comentarios. No les puedo contestar a todos porque no tengo esa velocidad de respuesta, pero qué bueno que les gustó, estoy a sus órdenes y ojalá lo que vimos hoy les sea de mucha utilidad. Les deseo una muy bonita semana y buen fin de semana a todos. Muchas gracias, Marcela, igualmente. Gracias a Igual, todos. para Gracias. Muchas gracias. para los demás tenemos unos anuncios. Me voy saliendo y me despido. Gracias a todos. Ay, Me dio mucho gusto. Marcela, muchas gracias de verdad. Hasta luego. Bye. Bye. El próximo 2 de septiembre, no se les olvide, tendremos el webinar para aprendices, Felicidad como vehículo para construir nuestro futuro, con Antonio Rodríguez. Es fundador y CEO de Efficient Happiness. Les vamos a hacer llegar la convocatoria en breve para que no se les olvide. Para los que no nos sigan en las redes sociales, acuérdense de seguirnos. Ahí vamos a estar haciendo anuncios de eventos y de otros webinars como este, y vamos a subir algunas sorpresitas. Se llama redcce.ta. Luego ahorita lo agrego en el chat para que todos lo puedan ver. Y por último, les comparto esto. Ya se lanzó la quinta convocatoria para la certificación de soporte técnico de TI, la cual está dirigida a aprendices de las empresas de la red CCE Talento Aplicado. Entonces, no se les olvide igual, el enlace para los que estén interesados está aquí abajo. Lo dejo unos minutos para que lo chequen, en lo que les apunto la cuenta de Instagram en el chat. Listo. Y eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, los que participaron. Espero les haya gustado muchísimo el webinar y nos vemos pronto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. 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 Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.